Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, por favor, en el Salmo 127. Salmo 127, 3 al 5. Estamos terminando esta serie corta, breve, sobre la familia. Creo que el Señor ha hablado con claridad. Estoy contento porque muchas personas me han hablado desde el corazón de la palabra que Dios ha dado. Y yo valoro mucho eso cuando las personas dan a Dios las gracias por el mensaje que se está dando en la iglesia, porque es una gran bendición. En el Salmo 127, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor. Léelo conmigo, por favor. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Vuélvelo a leer conmigo y hacemos una oración. Los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Cierra tus ojos, oremos. Si estás en casa, ora al Señor acá en el templo. Padre, gracias. Yo alabo y yo bendigo tu preciosa palabra, Señor. Yo doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias a ti, Señor. Esta es la palabra tuya, Señor, para nosotros. Tu palabra es verdad, tu palabra es liberadora, Señor. Y yo te doy gracias y te alabo por ella, Señor, la que has puesto en mi corazón hoy para compartir con la iglesia, porque este mensaje viene de ti a nuestro corazón. Yo quiero alabarte, Señor, por la oportunidad que me das de predicarla y pedirte la unción de tu Espíritu, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, en Cristo Jesús. Y pedirte que esta palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que se coloque allí en nuestro corazón y quede arraigada para siempre. Y nos ayude a entender el llamado que nos tienes a cada uno de nosotros como personas. En Cristo Jesús quiero darte gracias, Señor. Amén, amén y amén. Iglesia, la Biblia dice que los hijos son una herencia del Señor y que el fruto del vientre es una recompensa. ¿Qué son los hijos? Una herencia del Señor, un regalo de Dios. Una herencia es un bien que se recibe de alguien. Nuestros hijos son el mayor bien que recibimos porque los recibimos de la mano de Dios. Ahora déjame preguntarte, solo para que nos cuestionemos en esta introducción, ¿qué haríamos con una herencia que recibiéramos de Dios? ¿Qué haríamos con una herencia que recibiéramos de parte de Dios? El versículo 4 dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. En la Biblia solemos encontrar unas analogías muy especiales que nos ayudan a entender verdades profundas de la palabra de Dios. Esta es una de ellas. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Pero estas alegorías o figuras literarias deben ser bien entendidas. Debemos tratar de entenderlas bien para llegar al mensaje que Dios nos quiere dar. Como flechas en las manos del guerrero, dice la palabra del Señor. ¿Había leído ese salmo? Como flechas en las manos del guerrero. Imagínate una flecha en las manos de un guerrero. Una flecha en las manos de un guerrero es un elemento que va a cumplir su propósito. Esta analogía nos quiere dar a entender la eficacia, la capacidad que tiene aquella persona, un guerrero, por su preparación para hacer que esa flecha llegue bien lejos, dando en el blanco que se ha elegido. Déjenme decirles esto, iglesia. Un guerrero sabría qué hacer con una flecha en sus manos. Amén. Un guerrero sabría qué hacer con una flecha en sus manos. ¿Sabes qué hacer con tus hijos? ¿Sabes para dónde van tus hijos? ¿Sabes cómo direccionar a tus hijos? Porque una flecha se lanza con un propósito
Es decir, persiguiendo un objetivo para lo cual se le dará una dirección que requiere de precisión. Esa es la idea de la analogía. Una flecha en las manos de un guerrero cumple el propósito para el cual fue hecha. Persigue un objetivo. Y por eso hay que darle una dirección para que llegue a ese objetivo. Hay que lanzarla con fuerza, requiere de precisión. El guerrero va a utilizar esa flecha para dar en el blanco, para cumplir su propósito. Por eso se ha preparado por años para ser efectivo, para ser eficaz en su lanzamiento. No ha llegado hasta ese momento por casualidad o por las circunstancias de la vida. El guerrero se ha entrenado para lanzar esa flecha, para que esa flecha dé en el blanco. Amén. Cuando uno analiza un poco la estrategia de batalla y los diferentes grupos que hay en las batallas o ha habido en la antigüedad, los arqueros eran un grupo específico que se entrenaban para eso. No le das el arco a un novato y le dices, defiéndeme con este arco y con esas flechas. Se lo das a una persona que por años ha entrenado, se ha capacitado, que sabría qué hacer con una flecha, que sabría qué hacer con un arco. Ahora digamos también que un guerrero fabrica esa flecha. ¿Cómo se hacía una flecha en la antigüedad? Se escogía la madera, que fuera flexible, liviana y resistente. Se ponía a secar para trabajarla con mayor efectividad, con una mayor calidad. Se cortaba y torneaba la madera con la mano y con un cuchillo. O sea, el guerrero tiene la madera y con el cuchillo comienza a tornearla, dejándola en el punto preciso. Se sacaba la punta, que fuera filosa y resistente. Y finalmente se colocaba en el otro extremo las plumas de pájaro para que le dieran la dirección y la mantuvieran elevada. ¿Cuál es entonces la idea de esta analogía? Que nos preguntemos hasta dónde podrían llegar nuestros hijos cuando han sido formados por padres conscientes que se preparan para hacer su trabajo, formando hijos para que lleguen lejos en la vida. Amén. De eso se trata la analogía. Que intentemos entender lo que sucede con nuestros hijos cuando nosotros los preparamos adecuadamente para enfrentar la vida. Ahora, sinceramente hablando, me impacta que la Biblia tome la figura de un guerrero y una flecha para referenciar la responsabilidad de los padres y la relación entre los padres y sus hijos. Es que, como quiera que sea, un guerrero participa de una guerra y eso nos debe cuestionar frente a las circunstancias que enfrentamos como padres para formar a nuestros hijos en este o cualquier otro tiempo. Iglesia, debemos ser conscientes de las guerras o batallas que enfrentamos, que enfrentan nuestros hijos, que enfrenta el mundo, que enfrentamos nosotros. Por eso utiliza la figura de un guerrero y de una flecha. Seamos conscientes, iglesia, hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual. A veces los cristianos, y sé que Casarroca Llano Grande no, porque ya predicamos acá sobre ángeles y demonios, se nos olvida que estamos en una guerra espiritual y que Satanás quiere derribar nuestra familia, a nuestros hijos. Estamos en una guerra espiritual. Satanás no se va a quedar quieto, pero nosotros tenemos las armas para vencer. Amén. Pero es necesario que un padre comprenda. Cuando hablo de padre y madre. Comprenda que hay una guerra espiritual. Hombre, para nadie es un secreto que hoy en día estamos enfrentando una batalla cultural sin precedentes en la historia de la humanidad, cargada de ideologías
contrarias a la palabra de Dios. Y que si nosotros no preparamos a nuestros hijos para enfrentar esa batalla, se los van a llevar por delante esas ideologías. Algunas personas piensan que en la iglesia cristiana somos homofóbicos porque hablamos de que Dios creó a hombres y mujeres. Nada que ver. Es que es un asunto de la verdad o la mentira, de estar a favor de la verdad y lo que Dios creó. No se trata de estar a favor o en contra de una persona porque tenga una u otra decisión de su vida sexual, pero es estar a favor o en contra de la palabra. La Biblia dice que Dios creó a hombres y creó a mujeres, y te pones de acuerdo con esa verdad o te dejas llevar por las ideologías, y no tiene nada que ver con amar o no a las personas. Pero ese es un simple ejemplo. La familia está hoy bajo ataque. Las ideologías en contra de la familia son impresionantes. Cualquier cantidad de cosas se dicen hoy que los hogares están comprando y los jóvenes. ¿Y qué le parece la batalla que los jóvenes tienen que librar en los colegios o en las universidades? ¿Les parece poca la batalla? Vean, en este altar estuvo el profesor Daniel, doctor en biología, dando el congreso de apologética hace 2 meses. Pensé que más jóvenes iban a venir a la iglesia. Estuvo extraordinario. Daniel, siendo profesor universitario y ateo, tenía esta convicción. A las personas que llegaban a su clase de microbiología les decían: aquí Dios no puede entrar. Él lo contó como testimonio. Aquí Dios no entra. Un día le dijo una chica: profesor, es que yo soy cristiana. Pues tome una decisión, o cancela la materia o deja a Dios en la puerta. Eso lo decía él como profesor universitario en una universidad pública de Medellín. Esa es la batalla que enfrentan nuestros jóvenes. Después, para la gloria de Dios, se convirtió y ahora es apologista. Defiende la posición teísta y cristiana porque es la más coherente. ¿A dónde creen que van a llegar tus hijos? ¿Qué están viviendo tus hijos en los colegios, en las universidades? ¿Sabías que hay una batalla interior en el corazón de nuestros hijos y en el nuestro por hacer la voluntad de Dios o por no hacerla? ¿No eres consciente de esa batalla? La batalla que libra nuestro propio corazón por hacer la voluntad de Dios y la que libra a nuestros hijos. ¿Y dónde dejas la guerra generacional? Que como quiera que sea, ¿no? ¿Qué somos nosotros para nuestros hijos? Viejos. Oiga, yo tenía 40 años y en alguna discusión con nuestros hijos me hacía sentir como si fuera un viejo por la brecha generacional. Esa es otra batalla que hay que librar. La única manera de enfrentar las guerras es a través de la estrategia. No hay nada más que hacer. Si vamos a enfrentar una guerra, necesitamos ser estrategas. Y creo que como padres y madres debemos asumir el rol, es decir, entender nuestra posición en la batalla como guerreros y formar a nuestros hijos como las mejores flechas para lanzarlos en el momento oportuno a la vida, con la certeza de que van a ir en la dirección correcta. Amén. La idea del guerrero con la flecha en sus manos es que la flecha va en la dirección correcta y cumple el propósito. Si no se es un guerrero, esa flecha no va a dar en el punto que se necesita. Yo no sé si ustedes alguna vez dispararon un arco, por decir algo. Utilizaron un arco. Es una de las cosas más difíciles que hay. Uno piensa que eso es sencillo. Yo tengo una costumbre, es decir, yo creo que puedo hacer eso. Yo nunca me he echado para atrás en nada. Yo puedo hacer eso. Venga a ver qué es. Y tú tratas de disparar un arco, hermano. Hay que tener capacidad, conocimiento. Hay que tener entrenamiento. Porque si no, la flecha cae ahí mismo o se pierde para cualquier lado. Bueno, hoy quisiera dar a los padres algunas claves fundamentales para esa guerra cotidiana en la formación de nuestros hijos. Número 1, un guerrero asume su rol de padre
pues sabe que nadie más puede hacerlo como Él. Gracias, mami, por esa convicción que tienes en su corazón. Parece que no hay muchos con ella. Un guerrero asume su rol como padre, pues sabe que nadie más puede hacerlo como él. Amén. Como me dijera mi buen amigo el pastor Jorgito Solís cuando me recibió en la iglesia hace 28 años: Hernán, nadie puede ser el esposo que Dios quiere que tú seas. Nadie puede ser el padre que Dios quiere que tú seas. ¿Quién nos llamó a ser padres? ¿Quién nos pedirá cuentas por eso? Génesis 1, 27, 28, por favor. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. En la creación misma del ser humano, Dios le dio al hombre y a la mujer, ¿a quiénes? Al hombre y a la mujer la capacidad de ser padres. A veces nos asustamos con algunas cosas. Les hablaba hace 8 días del temor que le da a los hombres el matrimonio por el tema de la economía. No a todos, pero a algunos. He ministrado a muchos así, que se asustan cuando les pregunto: bueno, ¿y qué es lo que más les preocupa ahora que te vas a casar? Pastor, lo de la economía. ¿Cuál es mi respuesta? El matrimonio se lo inventó el Señor, hermano. Así que confía que Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Amén. Que Él va a proveer, como lo hablamos hace 8 días. Pero la paternidad es lo mismo. Cuando Dios creó al ser humano a su imagen y su semejanza, lo creó para que se multiplicara. Es decir, le dio la capacidad de ser padre. No tengan miedo con eso. Fíjense ustedes cómo se promueve hoy, como ideología también, el hecho de no tener hijos. Hay muchas personas que piensan que para qué van a traer hijos a este mundo. Ustedes conocen mi posición: para que cambien el mundo. Amén. Porque si no traemos hijos a este mundo para que cambien el mundo, ¿qué va a ser de este mundo? Pastor, pero es que las cosas están muy difíciles. Siempre estuvieron difíciles. ¿O cuándo no? ¿Cuándo tuvimos las mejores condiciones? Es verdad, estamos teniendo tiempos difíciles. Ya hablé un poco sobre las ideologías y otras cosas. No tengas miedo con eso. Es que Dios le dio la capacidad al ser humano de ser padre, pero necesitamos asumir el rol. Amén, iglesia. Nadie puede ser el padre o la madre que Dios te llamó a ser. Nadie. Por eso necesitas asumir el rol y decir: si Dios me bendijo, los hijos son una herencia del Señor. Amén. Si Dios me bendijo, si Dios me dio esta oportunidad tan maravillosa de ser padre, voy a asumir mi rol y voy a hacer lo mejor que pueda para la gloria de Dios. Les he compartido en estos últimos domingos algunos testimonios personales. Y les dije hace 8 días que si tan solo fuera por una razón de darle gracias a Dios y de bendecir su nombre y estar agradecido para siempre, sería por mis hijos, por los hijos que Dios me ha dado, por la oportunidad que me da hoy de verlos como grandes profesionales que son, personas de bien. Yo me pregunto: ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde podrían llegar nuestros hijos? Si están siendo formados por padres que asumen su rol, que están comprometidos con eso. Dios te llamó a ser padre, si lo eres, o madre, y va a pedirnos cuentas por eso. Así que tenemos que asumir el rol. Y entre más rápido lo entendamos, mucho mejor. Amén. Ya te vas a dar cuenta el por qué. Número 2. Un guerrero ora para cubrir a sus hijos. Si hay algo en lo que hay que guerrear por nuestros hijos, es en la oración. Orar constantemente con ellos para cubrirlos. La Biblia dice que existe una guerra espiritual y que hay alguien muy interesado en robarse el corazón de nuestros hijos, y ese es Satanás, interesado en robarse el corazón y la vida.
Cuando les comparta mi testimonio personal, con detalle, ustedes se van a dar cuenta cómo por 10 años mi vida estuvo perdida. Desde los 15 hasta los 25, perdida. Oiga, de los 15 años, qué edad tan hermosa a los 15 años. Hasta los 25 años mi vida estaba perdida. A los 25 estaba pensando en cómo perderla. Estaba pensando en cómo suicidarme. Porque había perdido la esperanza de vivir. Porque por 10 años estuve en plena oscuridad. ¿Ustedes saben cuántos jóvenes hay hoy en oscuridad perdiendo su vida? Perdiendo su vida. En Efesios 6, versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No pienses que tienes una lucha, que tienes o que tienen una lucha con sus hijos o contra sus hijos. La lucha es contra el diablo. Amén. Y por eso el padre, el guerrero, ora para cubrir a sus hijos. Para cubrir. En el versículo 18, ahí mismo en Efesios dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas, perseveren en la oración por todos los creyentes. Junto a Claudita, oramos por nuestros hijos. Casi diariamente cuando oramos en pareja. ¿Oran en pareja? ¿Oran los padres en pareja? Ven y oremos. Ven y oremos. Casi diariamente oramos por nuestros hijos, por sus diferentes situaciones. Estamos cubriéndolos en oración, por las circunstancias que conocemos y por las que no conocemos. ¿Sí? Salud, trabajo, sentimientos. Oramos por quienes van a ser sus esposas, por ejemplo. Señor, bendice a nuestros hijos con mujeres maravillosas, con mujeres especiales, para hombres especiales. Oramos para cubrirlos. Oras por tus hijos. La batalla espiritual se gana en oración. Amén, iglesia. En oración. ¿Percibes que algo está pasando? Ora. Ora y dile: Señor, ayúdame. Señor, quita esto de encima. Señor, ¿cuántas veces hemos tenido que orar por eso? Señor mío, si esto no es tuyo, aléjalo. Si esta amistad no es tuya, aléjala. Si esta actitud no es tuya, aléjala. Y voy a decirte algo, una oración que he hecho particularmente por Pablo Andrés, por esa capacidad y esa inteligencia que tiene y esa, Señor, cuídalo de él mismo. Guárdalo de él mismo, Señor. Esa ha sido una oración mía constantemente. Cuídalo de él mismo y de su propio corazón. Un guerrero ora para cubrir a sus hijos. Amén. Para pedirle a Dios que los guarde, que los proteja, que los guarde del mal, del peligro. Número 3. Un guerrero bendice a sus hijos al hablarles con bendición. Bendice a sus hijos al hablarles con bendición. En la Biblia existen dos maneras de bendecir. Una a través de las palabras y otra a través del toque físico. Son las dos formas bíblicas de bendecir. Y la vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos un ejemplo en el Antiguo, Génesis 48, versículos 13 al 16, por favor. Versículo 13. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. Estamos hablando de José. Se los está presentando a su padre, a Jacob, a Israel. De esta manera Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor. Y los bendijo ¿cómo? Con estas palabras:
que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Una bendición verbal, pero había puesto sus manos sobre ella. Entrecruzó las manos, después podemos hablar de eso, estúdialo en casa, porque no es tema de este sermón, pero en la Biblia se bendice poniendo las manos sobre una persona o de manera verbal. Vamos a ver Marcos 16 en el Nuevo Testamento. A Jesús le llevaban los niños. Y en Marcos 10:16 dice, y después de abrazarlos, los bendecía como poniendo las manos sobre ellos. En el curso de ADN suelen resultar unas preguntas que a mí me parecen extraordinarias, porque todas las preguntas son importantes. Prepárense los que no han hecho el curso para el año entrante. Empezamos tal vez finalizando enero y febrero comenzamos el curso de ADN. Me preguntan por la bendición que se da en la Iglesia Católica con la mano, ¿cierto? El persignarse o bendecir con la mano. Eso no está en la Biblia, ¿cierto? Utilizar la mano para bendecir a alguien de esta manera no está en la Biblia. Fue incorporado en la tradición de la Iglesia Católica en algún momento. El sentido es declarar una bendición, la bendición de Dios sobre la vida de la persona. Para eso se utiliza. ¿Por qué no lo utilizamos nosotros? Porque no está en la Biblia. Y nos gusta ser bíblicos en este asunto. Pero poner la mano sobre nuestro hijo y bendecirlo con nuestros labios sí está en la Biblia. Amén. Son preguntas que se hacen y las respuestas son lógicas. ¿Cuál es la intención del corazón? Porque al final esa es la que vale. Amén. Cuando una madre le bendecía a uno dándole la bendición de esa manera, era la intención del corazón. De esa forma es que nos bendecían. Pero la palabra bendecir significa bien decir o decir bien. Igual que maldecir significa decir mal o maldecir. Bendecir a nuestros hijos es hablar bien a nuestros hijos. Es decir, decirles buenas palabras al dirigirnos a ellos. ¿Qué sentido tienes que le digas a tu hijo que Dios te bendiga si con esas palabras o con tus propias palabras puedes decirles cosas negativas a tu hijo? En la Biblia hay un pasaje en Santiago capítulo 3 donde se trata de entender el poder que hay en la lengua. De hecho, Santiago dice, ¿cómo puede ser que de una fuente salgan bendición y maldición? ¿De qué estás hablando, pastor? De que a nuestros hijos hay que hablarlos y bendecirlos con la manera de hablarle y decirles las cosas. Palabras positivas, palabras propositivas, palabras de afirmación. De una persona, de un guerrero que entiende que se bendice con las palabras, jamás saldrá una expresión, algo así como es que tú eres un bruto. Decirle a un hijo que es un bruto. Ustedes saben que las palabras se quedan en el corazón y las personas empiezan a creer lo que escuchan. Me gozo en decirles esto. En más de una ocasión les he dicho a mis hijos: hijo, me siento muy orgulloso de ti. Orgulloso de ti, de lo que tú eres, de lo que tú haces. Tú eres una gran persona, tú eres un gran hombre. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué escuchan mis hijos de mis palabras? ¿Bendición o maldición? ¿Sí ven? No se trata solamente de decir, hijo, que Dios te bendiga. Es que tú lo bendices con tu manera de hablar. Cuando tu hijo se equivoca, ¿qué le dices? ¿Qué le dices cuando se equivoca? Venga para acá este muchacho, es que le voy a pegar, es un coscorrón porque...
Venga, mi hijo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esa actitud? Es que hay tantas maneras de decir las cosas, ¿cierto? Palabras positivas son las que bendicen, propositivas, palabras de afirmación. Claro, si un hijo es necio, no le vas a decir que te sientes orgulloso de su necedad, ni locos que estuviéramos. Pero reprenderlo también o disciplinarlo, debe utilizarse buenas maneras de hacerlo. Amén. Un guerrero saca de su lenguaje palabras mal dichas, las saca de su lenguaje para referencia a sus hijos y las cambia, entiende que hay manera de decir las cosas. Estamos hablando de lo que hacen padres que entienden el llamado de Dios. ¿Cómo tratas a tus hijos con tu palabra? Número 4, un guerrero da testimonio a sus hijos modelando la palabra de Dios en su propia vida. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, ya lo estudiamos cuando estudiamos un largo viaje hace 4 domingos. Solamente déjenme repetir esto. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿A quién le dice Dios esa palabra? A los adultos. ¿Sí? Grábate en tu corazón estas palabras. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? ¿Grabada en dónde? En nuestro corazón, en mi corazón. ¿Sí? ¿Cómo puedo vivir la palabra de Dios si no la tengo grabada en el corazón? ¿Cómo puedo vivir lo que Dios quiere si no lo tengo grabado en mi corazón? Por eso la Biblia dice: grábate estas palabras en el corazón que hoy te mando. Muchos padres llegan a la iglesia, como fue mi caso, después de haber tenido una situación difícil con sus hijos. Recuerden que en el mío yo fui un padre muy regular. ¿Qué va a decir muy regular? Un mal padre de alguna manera en muchas cosas. Porque cuando uno no hace bien las cosas, las hace mal. Y yo hice muchas cosas mal en la crianza de mi hijo Juan Diego. Claro, estaba perdido. Yo fui padre a los 18 años. Eso no me exime de haberlo hecho bien, pero es que verdaderamente era un irresponsable. Gracias a Dios que Claudita era una madre, siempre fue tan responsable, porque si no, ¿qué hubiera sido de la vida de Juan Diego? Muchos padres llegamos a la iglesia con ese testimonio. No lo hicimos bien en algún momento. Pero ¿cuál es la idea de llegar a Dios? Me pregunto yo. ¿Cuál es la idea de estar con Dios ahora? ¿No es la de cambiar para siempre la historia de nuestras vidas? ¿No me dio Dios a mí y a todos ustedes la oportunidad de cambiar su vida para siempre? Yo venía haciendo las cosas de una manera mal, para que no maticemos las cosas. Llegué a Cristo y dije: Señor, enséñame, porque ahora quiero cambiar. Lo que hice mal, lo quiero cambiar. Entonces empezar a cambiar, eso es una bendición. Tal vez habían cosas buenas, no voy a decir que todo fue malo. Yo siempre traté de estar al lado de mi hijo y traté de ser un proveedor económico. Eso es una gran verdad. Y traté de cubrir, a pesar de que tuvimos separaciones con Claudita y hasta largas. Me parece que una de nuestras separaciones duró 8 meses. Es una separación larga, tuvimos 3. Pero a pesar de eso yo trataba de estar cerca de ellos. No les estoy diciendo que del todo las cosas eran tan malas, pero era irresponsable. ¿Qué dice Efesios 5:8, por favor? Porque ustedes antes eran ¿qué? Oscuridad, y ahora son ¿qué? Luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Qué lindo, un antes y un después. En todo, un antes y un después. El cristianismo es una nueva manera de vivir. Un antes y un después. Pregúntate si ha habido un antes y un después, porque te voy a decir algo. En algún sentido, no importa cómo venías haciendo las cosas, si aprovechas esta oportunidad y las cambias. Amén. Pero si las sigues haciendo igual, entonces sí importa y demasiado, porque yo tuve la oportunidad de cambiar. La Biblia dice: porque ustedes antes eran oscuridad. Yo estaba en la oscuridad y era oscuridad,
pero ahora son luz en el Señor. Jesucristo vino a mi vida para darle luz a mi vida. Vivan como hijos de luz. Y la Biblia dice cuál es el fruto de la luz: bondad, justicia y verdad. Lo primero que hay que eliminar de una casa es la mentira. Es lo primero. La mentira es el caldo de cultivo preferido del diablo. Donde hay mentira, ahí está Satanás feliz. Feliz. La verdad siempre, la justicia siempre, lo correcto y la bondad. ¿Qué ven nuestros hijos de nosotros? Porque aquella historia que yo les cuento, cuando Juan Diego tenía 9, quizá 10 años, cuando nos dice un día: cierto que lo mejor que nos pudo haber pasado fue llegar a la iglesia, es la muestra de que él comenzó a ver algo diferente. Amén. Ya no el mismo padre, ya un padre comprometido, ya un padre con tiempo, con dedicación, con buenas palabras. Bueno, yo creo que yo nunca me refería a mis hijos de mala manera, pero yo sí era vulgar. Y Juan Diego escuchó muchas groserías de mi boca y después vio que cambiaron las cosas. Un guerrero da testimonio a sus hijos modelando la palabra de Dios en su propia vida. Si no modelas a Cristo con tus actos, si no modelas a Cristo con tu manera de vivir, ¿por qué crees que tus hijos se van a convencer de que el cristianismo funciona? Si no ha funcionado en ti, ¿por qué funcionaría en él? Es un razonamiento lógico, ¿o no? Papi, ve a la iglesia porque allá te enseñan lo correcto. Pero tú así no cambias. Es que hay pastores muy malos que no enseñan lo correcto, diría alguno. No, no. He tratado de enseñarles siempre lo mejor. Amén. La palabra debe llegar a nuestro corazón y ser puesta en práctica. Entonces, si vienes siendo un padre con un testimonio que no ha sido el más adecuado, tienes hoy en Cristo la oportunidad de cambiar, para cambiar la vida de tus hijos para siempre. Si eres un padre cristiano, como muchos de nosotros, porque Pablo Andrés llegó a nuestra vida ya siendo nosotros cristianos. De hecho, consideramos todos en casa que Pablo Andrés llegó como bendición de Dios después de todo lo difícil que fue antes de Cristo. Estos días hablábamos con Claudita de los hijos. Bueno, entre otras cosas, Claudia me dijo que ella siempre quiso tener 5 hijos. Esta semana me dijo que había querido siempre tener 5 hijos. Yo dije: Señor Jesús, faltan 3. Todavía hay tiempo, sí. Pero sí, me hicieron perder la idea. Me pongo a decir cosas que no son y yo mismo pierdo la idea, es culpa mía. Nosotros recibimos de Dios la bendición de tener a nuestro hijo Pablo cuando ya las cosas se habían arreglado. Porque yo le decía a Claudita: ¿tú te imaginas que hubiéramos tenido otro hijo en las condiciones en las que vivíamos? Si con uno solo fue tan difícil. Dios no lo permitió, gracias a Dios, amén, porque Él es bueno. Después ya viene Pablo Andrés a bendecir el hogar, la vida de Claudita, la mía, y la vida de Juan Diego, porque es una gran bendición. Quiero compartirles algo, quizás sea una nota que haga dentro de 8 días, pero esta semana también, hablando de nuestros hijos, reconocimos que Juan Diego y Pablo Andrés han sido 2 hermanos extraordinarios. No porque nunca hayan discutido, tal vez alguna vez discutieron por los juegos o por cualquier cosa, pero el respeto que se tienen Juan Diego y Pablo Andrés, y hasta hoy, y que siempre se han tenido, es una cosa que uno se queda sorprendido. Qué bendición tan grande eso, ¿cierto? Cuando eso se da en los hogares. ¿Será que eso viene de un testimonio también? No importa cómo eras antes, si estás aprovechando esta oportunidad de cambio, pero si sigues igual, esto te va a pasar la factura.
Es momento de cambiar. Amén, iglesia. Y si eres un padre de hijos cristianos, un padre cristiano, puedes mejorarlo a través del testimonio. Siempre hay espacio para crecer en el testimonio. Número 5. Un guerrero instruye, enseña, forma a sus hijos para la vida. Instruye, enseña, forma a sus hijos para la vida. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Cuál es el camino correcto? Pues es la forma correcta de vivir, la forma correcta de hacer las cosas. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos las buenas maneras, las buenas costumbres, la forma correcta de vivir. ¿Sabes que en la vida siempre encontramos muchas maneras de hacer las cosas y la manera correcta? ¿Me escuchaste bien? En la vida encontramos muchas maneras de hacer las cosas y la correcta. ¿Qué hay que enseñarle a los hijos? La correcta. El padre enseña a sus hijos la manera correcta de vivir. Y quiero recordarles, iglesia, que el camino correcto por autonomacia es la palabra de Dios, el camino del Señor. Ese es el camino correcto. Ese camino, el camino correcto, es el que está hoy en guerra. Ahí se da una guerra por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso vienen todas esas ideologías a quitarnos del camino correcto. La Biblia dice: instruye en el camino del Señor al niño en el camino del Señor y nunca lo abandonará. Déjenme decirles que hay muchas cosas en las que con mis hijos yo tengo diferencia de criterios. En muchas cosas, quizás en formas de hacer las cosas, pero hay en una que estamos en mucha unidad, y es en los principios cristianos. Quizá ellos piensen que se puede hacer las cosas de una forma y yo de otra. Tal vez ellos tengan una apreciación frente a muchas cosas en la vida, porque son más jóvenes, y eso es válido. Pero en algo estamos de acuerdo, y es en los principios de la palabra. Nuestros hijos se mueven hoy en círculos muy complicados de personas que viven contrario a la palabra, y que eso es normal. No hay que decirles que se salgan de ahí, porque ellos muchos siguen viviendo ahí, es su universidad, es su trabajo, pero hay que decirles que practiquen los principios ahí. Es más, ni siquiera hay que decírselos, ellos ya los tienen. Entonces ellos practicarán los principios donde quiera que estén. ¿Por qué? Porque tú les enseñaste el camino correcto. Un guerrero instruye, enseña, forma a sus hijos a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 6:7. Ya habíamos leído el 6, ahora mira el 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuál es la idea de grabar la palabra en el corazón? ¿Para qué grabaría yo la palabra de Dios en mi corazón? Para enseñársela a mis hijos. Incúlcasela continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Estaba orando un día para preparar un sermón cuando era apenas un predicador novato en Casarroca, Medellín, hace unos 22 o 23 años. Y estaba orando por el sermón. Me bajo con Juan Diego de un bus, recuerdo perfectamente, por allá por la carrera 80 en Belén. Y nos subimos por un sardinel, por el camino equivocado, y nos tropezamos. Juan Diego me dijo: papi, cuando uno va por el camino equivocado se tropieza, ¿cierto? Y fue la voz del Espíritu Santo. Ese fue el nombre del sermón: caminos equivocados, camino de tropiezo. Pero yo aproveché esa enseñanza para decirle: sí, hijo, viste lo que nos pasó por coger por el camino que no era. No hubiéramos ido hasta el semáforo, ¿cierto? Por andar por el camino equivocado, mira lo que nos pasó. Y Dios aprovechó ese tiempo en mi corazón y en la vida de Juan Diego para darle una enseñanza simple de que lo mejor siempre es seguir el camino correcto. Porque no importa dónde estés, lo importante es lo que le puedas enseñar a tus hijos en cada ocasión.
En cada momento hay una manera de enseñar la palabra. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y yo me pregunto si como guerreros de Dios, padres guerreros que somos, estamos haciendo eso. Le estamos enseñando a nuestros hijos la palabra de Dios con nuestro testimonio, pero también hablándoles de ella, diciéndoles: hijo, esto dice la palabra, esto dice la Biblia, esto es lo que Dios dijo en la palabra, mira lo que dice acá. Eso es una manera que he utilizado yo para enseñar. Esto es lo que dice la Biblia, ven y miramos. Un guerrero instruye, enseña, forma a sus hijos a través de la palabra de Dios. Pero obviamente no solo le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, sino que partiendo de la palabra de Dios le enseñamos el camino correcto de la vida a través de las mejores prácticas. Partiendo de la palabra, que es nuestra base, le enseñamos a nuestros hijos el camino de la vida a través de las mejores prácticas. Siempre hay una buena manera de hacer las cosas y nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Como padres sabios le enseñamos a nuestros hijos el porqué de las cosas. ¿No? El porqué de las cosas. Papi, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque sí, porque yo soy su papá. Porque sí, porque yo soy su papá. Sí, ya salió a hacerte caso. Hijo, debes hacerlo por esto, por esto, por esto. Porque fíjate, si lo haces de otra manera, mira qué camino podrías tener. Por eso es importante que lo hagas de esta. Eso es lo que hace un guerrero. Amén. Eso es lo que hace un guerrero. Enseña a sus hijos, partiendo de la palabra de Dios, la manera correcta de hacer las cosas. Y le das forma a eso a través de tu testimonio. ¿Ves? Eso es lo bonito de tener la palabra en el corazón. La instrucción, la corrección y la enseñanza es algo que se debe dar en casa. No en la iglesia, no en el colegio. Algunas personas dicen: voy a matricular a mi hijo en tal colegio porque ese colegio es muy bueno. Voy a matricularlo en tal universidad y en tal carrera porque yo sé que esa carrera es muy importante y va a hacer de mi hijo una gran persona. Que tu hijo sea una gran persona será por lo que le enseñaste en casa. Mira lo que el doctor Daniel enseñaba en la universidad: aquí no entras a Dios. Es verdad, hay colegios que tienen filosofías buenas y que Dios los bendiga, pero cada vez las cosas están más difíciles, aún en los colegios que parecían ser buenos colegios, que tenían buenas enseñanzas, porque las cosas han cambiado mucho. Si tu hijo no llega con buenas bases a un colegio, a una comunidad, a una universidad, no esperes que las reciba allí en esa institución. Amén. Incluso en la iglesia, porque nosotros enseñamos como profesores lo correcto, pero muchas veces llegan niños que están recientemente llegando a decir y a enseñar cosas que son absurdas, y los profes tienen que estar pendientes. Aquí nos han pasado unas cosas que uno se queda aterrado. Hace poco nos pasó una cosa que yo dije: Señor, esto no puede estar pasando. Que un niño llegó a contar unos chistes racistas. El respeto que nosotros tenemos por todas las personas, amén. El respeto que debe tener un cristiano por un ser humano, por la dignidad de un ser humano, es supremo. Porque voy a decirte algo más, hablando de las personas homosexuales. La dignidad de una persona homosexual se la da el hecho de ser una persona. Y el solo hecho de ser una persona ya la hace ser una persona digna, independientemente de la posición que tenga. Y eso un cristiano lo debe tener claro. Por eso es que un cristiano respeta a las demás personas y las ama, además, como dijo Jesús. Amén. A veces llegan los niños con enseñanzas que uno dice: ¿de dónde trae estas enseñanzas? A la iglesia. ¿De dónde las trae? Se pregunta uno a veces si será de la casa. Quisiera creer que no. Quisiera creer que es del colegio, pero que en la casa les estamos enseñando lo correcto. Amén. Número 6. Un guerrero coloca límites a las acciones de sus hijos por su propio bien.
Gracias, Yoli. Un guerrero coloca límites a las acciones de sus hijos por su propio bien. Deuteronomio 8:5. Ten por cierto que, así como un padre disciplina a tu hijo, el Señor tu Dios te disciplina a ti para tu propio bien. ¿Sabe qué quiere decir este punto y este pasaje? Que uno no puede hacer lo que quiere. Amén. Uno no puede hacer lo que quiere. Hay que poner límites. A pesar de que a ellos muchas veces no les guste y les cuesta. Pero un guerrero establece límites. Un guerrero dice: el horario es este, estas son las actividades, esto es lo que vamos a hacer. Estamos formando hijos. Estamos hablando de flechas que se van a lanzar en algún momento. Por eso el guerrero forma límites. Y a veces los límites en la disciplina no gustan. Yo cuento usted un testimonio de lo que nos pasó a nosotros con nuestros hijos, para que ustedes vean lo que sucede en las familias, pero cómo Dios transforma las vidas. Nosotros vivimos un periodo difícil con Juan Diego en la adolescencia. Juan Diego, el que dirige la alabanza, que toca la guitarra. ¿De quién estás hablando? Del mismo ser humano, de la misma persona que en su adolescencia estaba un poco confundido. Y cuando uno quiere establecer límites a los jóvenes no les gusta. Hijo, la hora de llegada a esta casa es esta hora, y tú la respetas. Ay, no, pero es que sí, qué cosa. Hijo, estas son los límites, no sé qué. Los papás debemos hacer eso. Amén. Y muchas veces a los muchachos no les gusta. Y en una de esas, cuando se quisieron establecer límites, y estábamos en esa circunstancia con Juan Diego, que no fue fácil su salida de colegio, ingreso a la universidad. Un día trató de enfrentarme y me dijo: ay, papi, pero qué cosa. Es que esa religión de ustedes. Y le dije: ¿cuál religión, viejo? Son las normas de esta casa y usted las cumple, ¿o tiene algo mejor que hacer? Porque a veces pensamos que es la religión, ¿no? Son las normas de la casa y tú las cumples. Bueno, ya les he contado cómo un día en un campamento que fue extraordinario, de un día en Santa Elena, Dios tocó el corazón de mi hijo Juan Diego y sentí que estaba de regreso cuando me abrazó, porque ese abrazo fue el abrazo del retorno. Yo sentí ese abrazo y dije: Señor, ¿qué fue lo que hiciste en Juan Diego? Cómo tocó ese corazón, y a partir de ahí Juan Diego se convirtió en ese gran hombre que es hoy, comprometido con las cosas del Señor, porque así son las cosas de Dios. Amén. Pero las normas en la casa se cumplían, porque eran las normas de la casa. El guerrero pone límites y no deja que sus hijos le pongan los límites. Número 7, un guerrero corrige y disciplina a sus hijos con amor, porque un guerrero ama a sus hijos. Oiga, un guerrero corrige y disciplina a sus hijos con amor, porque un guerrero ama a sus hijos. Proverbios 13:24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. ¿A qué? A tiempo. Les dije que ahora iba a hablar de eso. Oiga, no corregir al hijo es no quererlo. A mí me impresiona que haya padres que no corrijan a sus hijos, que no les pongan límites. Cuando un padre no corrige a su hijo es porque no lo ama. Porque un padre que ama a su hijo lo corrige, y lo corrige a tiempo. A tiempo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Diga conmigo: amarlo es disciplinarlo a tiempo. Hay un tiempo para todo. Miren, nosotros cuando vemos las circunstancias que pasan en la vida, que viven las familias, en mi propia familia, yo no me perdí a los 15 años. Yo me perdí años atrás. Bueno, a mí me sucedió algo en la vida, lo hablaba con Claudita y se los voy a contar en algún momento a ustedes, muy trágico, muy difícil. Como joven viví algo muy duro. Yo no me perdí a los 15 años.
Yo me perdí años atrás en la falta de límites, en la falta de hablar con el papá. Venga, mija, ¿usted qué es lo que le pasa? ¿Usted por qué tiene esa actitud? Ahí fue donde yo me perdí. Lo que pasó después fue lo que pasó después. Entiéndame lo que les quiero decir, iglesia. Hay que hacerlo a tiempo. Todavía es tiempo, diga todavía es tiempo. Proverbios 29:17. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Oiga, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Estamos hablando de disciplina con amor, amén. Claro que hay que disciplinar con amor. Yo recuerdo que yo me sentaba con los muchachos en el sofá, esa era mi manera de disciplinar, con toda seriedad. Yo he sido una persona cercana pero seria. Y les decía, ¿viste lo que hiciste, cierto? Sí. Y entonces, ¿qué crees que debemos hacer? No, papi, perdóname, que es que mira que... Sí, viejo, pero es que esto necesita una disciplina. Bueno, vamos a establecer esta disciplina, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Claro, a veces se me saltaba un poco la chispa, no van a creer que no, porque no es fácil. Pero lo importante es establecer la disciplina y orar al Señor, porque a veces uno con enojo no arregla las cosas. Amén. A veces uno con enojo no arregla las cosas, pero sí hay que disciplinar a nuestros hijos y eso traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones, gracias a Dios. Proverbios 3:12. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre querido ¿a quién? A su hijo. La disciplina viene del amor. Padres, estamos terminando esta serie de la familia y lo que Dios ha puesto en mi corazón es hablarles con claridad. Si tú no disciplinas a tu hijo, estás cometiendo un error. Si tú no pones límites a tu hijo, estás cometiendo un error. Si tú no hablas y te conectas con tu hijo, estás cometiendo un error. Si tú no abres los ojos y ves lo que está pasando en el entorno de tu hijo, estás cometiendo un error. Si tú no entiendes que hay actitudes de tu hijo que no son buenas, estás cometiendo un error. Y tú eres responsable por la paternidad de tu hijo, nadie más lo puede hacer. Si dices que lo amas tanto, corrígelo. Porque si no lo corriges, después vas a tener que sufrir lo que muchos de nuestros padres han sufrido. Por eso es bueno a tiempo, con amor, corregirlos, ponerle los límites. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esta generación, la mía y la de la mayoría de nosotros, ha cometido muchos errores en la crianza. Porque por no querer que nuestros hijos pasen por lo que uno pasó, entonces se extralimita uno. Claro, la verdad es que nosotros pasamos por circunstancias, nuestros padres. Mi padre no era un hombre agresivo. Sin embargo, un día nos dio una pela a mi hermano y a mí que casi nos mata. Cuando les digo que casi nos mata es que nos dejó de hospital en una pela que nos dio terrible. Y él no era un hombre agresivo, pero él ese día se salió de sus casillas. Uno no quisiera hacer eso con un hijo, pero por no hacerlo, esperar que el hijo haga lo que sea y no decirle nada, es un gran error, porque el hijo necesita ser disciplinado. Amén. ¿Cómo nos pasó a nosotros? ¿Saben en qué fallamos mucho? En el tema de la economía. Queremos darle a nuestros hijos todo, que tengan todo y que no les falte nada, a veces en medio de su necedad, y que tengan todo, porque yo no quiero que tengan las carencias que nosotros tuvimos. Y no lo llenamos sino de cosas económicas, pero no lo llenamos de consejo, de buena disciplina, de amor. Ahí estamos cometiendo un error. Bueno, terminemos. Número 8. Un guerrero cuida a sus hijos como se cuida una herencia. Salmo 127:3. Los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa.
¿Cómo cuida a sus hijos un guerrero? Como una herencia, como se cuida una herencia del Señor. Me gustaría retomar esta enseñanza para hablar del cuidado que debemos tener con nuestros hijos, en especial cuando son pequeños y adolescentes. Déjenme decirles esto, iglesia. Me quedé impactado al ver de la noticia de la joven adolescente en Cali que fue torturada y asesinada vilmente por un vecino de la cuadra donde vivía. A 4 casas, era el vigilante de un taller. La niña tenía 15 años y el tipo abusó de ella y la descuartizó. Eso sucedió esta semana, ayer o antier. He orado por ese hombre, porque digo, pobre hombre. Se nota que ese hombre amaba a su hija. Debemos cuidar a nuestros hijos. Amén, iglesia. Cuidarlos. Las responsabilidades de los padres son muchas frente a los hijos. Formarlos, enseñarles, proveerles, como hemos hablado, pero también cuidarlos. No podemos descuidarnos con esa obligación, ya que cada vez arrecia mucho más la batalla por nuestros hijos. Les compartí hace poco que tomamos un taller sobre prevención de abuso sexual infantil con una institución especializada del Ecuador, y se queda uno aterrado del riesgo y el peligro tan grande que enfrentan hoy los niños y que como familia debemos enfrentar sabiamente. Abuso por parte de familiares, abuso a través de las redes sociales, abuso por parte de otros niños o adolescentes. ¿Y qué estamos haciendo los papás? La idea en este punto es recordarle a los padres que como guerreros cuidamos a nuestros hijos. Como guerreros. Como una leona cuida a sus cachorros. Así debe un padre cuidar a sus hijos. Es preocupante la forma como algunos padres se descuidan en esta labor. No seamos necios. Las redes sociales son una fuente muy complicada de problemas. A través de las redes sociales llegan muchos problemas. Y al parecer a algunos padres les encanta exhibir a sus hijos en ellas. Como lo hagas en casa será como lo hagas en casa. Pero sé sabio. Hay que ser sabios. Amén. Hablaba con alguien esta semana que las extorsiones están creciendo demasiado. ¿Y sabes qué me decía esa persona? La mayor parte de esos problemas vienen de la información que se pone en redes sociales. Porque como en redes sociales descubrimos nuestra vida, la gente sabe quiénes somos. Ay, pero ¿quién se enteró? Si lo publicas todo el tiempo. Iglesia, seamos sabios. Cuidémonos, cuidemos a nuestros hijos, abramos los ojos. Ay, cómo me ha encantado siempre de Claudita eso. Cómo me ha encantado esos ojos abiertos que Claudita ha tenido para advertir peligro. Ustedes me han oído decir que a veces soy despistado. Y como que uno va por la vida y uno no ve que hay cierto peligro. Pero Dios me puso al lado de Claudita para decir, ojo con eso. Ojo. Ojo, ¿dónde están? Claudia todavía me llama y me pregunta, ¿sabe usted dónde están sus hijos? ¿Sabe usted dónde están sus hijos? Pero es por el cuidado, porque ella es una verdadera leona en ese sentido de cuidar a sus cachorros y a sus hijos. Claro, nuestros hijos van a crecer. Ya nuestros hijos están grandes, Dios los bendiga. Pero cuando eran pequeños tuvimos que tener mucho cuidado. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Dónde están? No, que es que me voy para la casa de un amiguito. Me voy para la casa de un amiguito. Es que un día llegó Pablo con Juan Diego, con un juguete de un vecino. No, que es que me lo regaló el vecino. Me hace el favor, te devuelve ya y devuelves ese juguete. Que es que me lo regaló. Que te vas y lo devuelves. Bueno, mami,
voy y lo devuelvo. ¿Por qué está llegando usted aquí con cosas? ¿De dónde sacó eso? ¿Quién es la gente? ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos? Iglesia, un guerrero cuida a sus hijos como la herencia del Señor. Amén. Como la herencia del Señor. Claro, ellos van a crecer, no van a estar con nosotros siempre. Vamos a terminar el Salmo 127, 4, 5. Salmo 27, 4, 5. Como flechas en las manos del guerrero. Como flechas en las manos del guerrero. Oiga, un guerrero sabría qué hacer con una flecha. Amén. ¿Sabes tú qué hacer con tus hijos? Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Me quedé pensando, ¿por qué dice los hijos de la juventud? Creo que es la edad en la que más energía se tiene para crear un hijo. Amén. La juventud. Creo que es la edad en la que mejor se podría hacer ese trabajo. Jugar con ellos, compartir tiempo. Pero me puse a pensar en algo. Ustedes bromeaban ahorita diciendo que todavía es tiempo. Me puse a pensar que mi papá tuvo su último hijo, mi hermano menor, casi cuando tenía mi edad, 52, 53 años. Mi hermano tiene 27 años, mi hermano menor. Y yo les puedo decir hoy que mi papá, por la experiencia, aprendió con nosotros cómo criar a su último hijo, porque mi hermano es un hombre maravilloso, serio, trabajador, honesto, un gran hombre. Y mi papá lo formó ya en sus años maduros, porque la experiencia también ayuda. Amén. Porque mi papá puede saber lo que hizo mal con los primeros y pudo ser sabio para mejorar con el último. Y eso fue una gran bendición para él. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Versículo 5. Dichoso aquel que llena su aljaba con esa clase de flechas. La aljaba es donde se llevan las flechas. Los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena la aljaba con esa clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Cuando tú crías bien a tus hijos, cuando sabes hacerlo, el Señor te respalda, el Señor te bendice, el Señor te da alegría. ¿Para qué estamos acá en la iglesia? Para aprender. Amén. Porque puede ser que alguno de nosotros no lo haya hecho bien, no importa. Este es el tiempo. Este es el tiempo para corregir. Y si lo vienes haciendo bien, mantente. Si crees que puedes mejorar, mejora. Como padres tenemos una gran responsabilidad. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar al Señor. Que Dios te dé la capacidad a los que son padres. Que Dios les dé las fuerzas. Que Dios les dé la sabiduría. Que Dios les dé las estrategias. Hoy solo he compartido algunas. Podría hablarles, ya he venido hablando de muchas otras. Pasar tiempo de calidad con ellos. Y bastante. Escucharlos, abrir el corazón. Romper esquemas. Solo son unos tips. Pero esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Asumamos nuestra responsabilidad como padres. ¿Quiénes son los amigos de tus hijos, de tus hijas? Siempre habrá alguien que querrá quedarse con ese tesoro, con esos cachorros. Y la pregunta que me hago hoy es: ¿lo vamos a permitir por necedad? ¿Lo vamos a permitir por no asumir el rol? Que mañana, cuando los lancemos, cuando sea el tiempo, porque he visto los mejores ejemplos en muchos de ustedes que han lanzado a sus hijos. ¡Qué bendición! ¿Hasta dónde podrán llegar tus hijos? Pregúntate, porque estás haciendo el trabajo.
No pienses que tu hijo ya está muy grande porque tiene 14 o 15 años. No pienses que está muy grande porque tiene 10 años. O quizá porque tiene 18. Es que ya es mayor de edad. Sí, que es verdad, qué bendición. Pero todavía te necesita. Qué lindo llegar a decir que esas flechas fueron lanzadas en la dirección correcta. Qué lindo llegar a decir que dimos en el blanco. Gracias, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú te glorifiques y que en lo que no estemos haciendo bien lo podamos cambiar. Que lo que podamos mejorar, lo mejoremos. Sé que hay jóvenes, chicos muy juiciosos, pero sé que hay otros, Señor, en los que hay que estar más atentos, más pendientes. Y al final hay que establecer límites, disciplinar, enseñar, formar, testificar, orar, bendecir con nuestras palabras. Gracias, Padre, porque nos diste una asignación maravillosa, la de ser padres. Como flechas en las manos de un guerrero son los hijos de la juventud. Propósito, objetivo, destino, dirección, precisión. Todo esto se enseña en la infancia y en la adolescencia, para que cuando ellos salgan, porque tienen que hacerlo, lo hagan de la manera correcta. Gracias, Señor, porque tú transformas vidas, hogares, corazones, como lo hiciste con el mío. Gracias, Señor, porque tú te atravesaste en mi vida para cambiar la historia de mi vida, Señor, y me liberaste. Y yo te doy gracias. Yo te pido que hagas lo mismo, Señor, donde haya necesidad de libertad, de liberación, de transformación y de cambio, para que podamos asumir nuestro rol y presentarnos ante ti como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor, porque hablas a nuestro corazón a través de estas enseñanzas. Yo bendigo a los guerreros que son los padres y las madres de la iglesia, que asumen su rol, su papel, y que no dan las cosas por perdidas, sino que todavía entienden, Señor, que hay mucho por hacer. Gracias, Señor, ayúdanos a asumir nuestro rol y a enfrentar estos retos que tenemos como padres en Cristo Jesús. Hoy yo te alabo y te bendigo por tu palabra y porque tú confrontas nuestro corazón de una u otra manera para bien, porque no nos dejas, Señor mío, con un jalón de orejas si hoy fue necesario, sino que nos ayudas a cambiar la historia de nuestras vidas, y yo quiero cambiar la historia de mi vida. Gracias, porque nadie podrá ser el esposo y nadie podrá ser el padre que mis hijos necesitan sino yo. Por eso te alabo y por eso te bendigo, Señor, porque tú me capacitas con el poder del Espíritu Santo. Capacita a tu iglesia, Señor, para vivir tu palabra y encontrar, Señor mío, en tu palabra y en Jesucristo nuestro modelo para todos, Señor, para nuestros hijos. Que cuando nuestros hijos nos vean a nosotros, vean a Jesús. Que podamos ser modelo de Jesucristo en nuestras casas. Gracias, Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Permítanme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si alguien te invitó y vienes hoy por primera vez, levántame tu mano, por favor. ¿Quiénes vienen por primera vez? Levántenme su mano. ¿Hay alguien que venga por primera vez? No veo manos levantadas. ¿Ya habíamos venido todos? ¿Hay alguien que venga por primera vez? Dios los bendiga, Dios los bendiga. Yo no sé si ustedes que vienen hoy por primera vez hicieron una oración para decirle a Jesucristo que entrara a su corazón. Quisiera hacer esa oración. Si alguien quiere venir de los que levantó la mano,
para hacer esa oración, ven por favor, para decirle a Cristo que venga, que venga, que venga. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vengan acá, por favor, mirando al altar, está bien. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguien más que venga por primera vez, que tal vez nunca haya hecho esta oración, para decirle a Jesús que lo necesitas? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. ¿Saben qué es lo que quiero hacer? Es guiarlos en una oración. Tal vez con los ojos cerrados nos concentramos un poco mejor. Iglesia, vamos a acompañarlos todos. Vamos a decir esta oración todos. Si estás en casa por primera vez, por favor, ustedes que están acá al frente, repitan conmigo esto. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Señor, yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. A ustedes que están aquí de pie, solo me resta decirles que esta es su casa, que me gustaría volverlos a ver, pero que yo sé que eso es algo que dependerá de ustedes. Yo voy a estar orando para pedirle a Dios que los vuelva a traer, porque la oración es poderosa. Pero son ustedes los que toman la decisión en libertad, porque no hay ninguna condición para estar acá. La única, como diría algún día el pastor Darío, es amar a Dios. Vuelvan, porque si ustedes vuelven, yo les voy a decir lo que va a pasar. La Biblia dice que la fe viene como consecuencia de escuchar, y el mensaje que se escucha es la palabra de Cristo, y nuestra fe va a crecer, y todo lo que pasa adentro se ve reflejado afuera. Eso fue lo que pasó conmigo y con todos los que estamos acá. Están de pie Douglas y Giovanna, porque ellos quieren invitarlos un momento al salón de bienvenida a compartir algo sencillo con ustedes, pero muy especial. Permítanme darles un abrazo, por favor, y vayan un momento con Douglas y con Giovanna.